que hay sesión, se retoma de alguna manera la normalidad, digamos, en las sesiones ordinarias de la Cámara Baja Salteña. Bueno, contame, ¿cómo está la cosa por ahí? Eso se lo vamos a preguntar al diputado Claudio Detá, al profesor, a quien muy amablemente se ha acercado para conversar con nosotros. Diputado, muy buenas tardes, estamos en vivo para 7 PM. ¿Cómo se vuelve al trabajo o cómo vuelven el resto de sus compañeros que están dentro de la Cámara de Diputados a trabajar después de estas elecciones y sobre todo con estos resultados? Como siempre, porque lo nuestro es una representación popular. Las bancadas del Partido Obrero, lo hemos dicho siempre, no son patrimonio de los diputados o de los concejales, sino que es una conquista que tienen los trabajadores de Salta, el pueblo de Salta, para que nosotros seamos sus voceros aquí, para que traigamos las reivindicaciones de la clase trabajadora, los grandes temas del medio ambiente, la lucha contra los casos de impunidad, la denuncia de los atropellos del poder, la denuncia sistemática de los casos de corrupción que nos ha tenido por protagonistas todos estos años, en el caso Salto Forestal, las denuncias en la justicia sobre los manejos con tierras por parte de los que gobernaron la época de Romero. Bueno, nosotros representamos una agenda popular en las legislaturas, en el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? Y ¿qué hacemos hoy? Lo mismo que hacemos ante las elecciones. Pero el resto de los diputados, ¿cómo los ha visto? Usted ha estado ya saludándolos a algunos. ¿Qué cara ha visto? Bueno, no sé, de distintos bloques, evidentemente debe haber distintas expectativas. Algunos les habrá pesado el resultado electoral, estarán contentos porque les fue bien, pero la verdad que no tengo mucha relación personal con el resto de los diputados, así que no te podría transmitir. Mejor preguntarle a ellos, ¿cómo le va? Bien, ¿ha visto la marcha esta mañana, esta protesta que por ahí uno veía el enfrentamiento que había interno? ¿Sirve este tipo de marchas a nivel de trabajadores, digo yo, porque a muchos han molestado todo el congestionamiento que ha provocado en la capital federal, ha sido importante y esto genera una molestia con el resto de los ciudadanos? Bueno, mirá, esta marcha, te hago acordar, la convocó la CGT el mismo día o al día siguiente que se produjo la represión a los trabajadores de PepsiCo, que habían ocupado la planta para reclamar la reapertura de esta planta, de una empresa que tiene trabajo, que decidió cerrar una planta, trasladarse a otro lado, dejar sin empleo a esos trabajadores. Y bueno, entonces, de alguna manera, bajo esa presión, del gran repudio que produjo aquella represión, la CGT convocó una movilización para 40 días para adelante, ¿no es cierto? Es decir, que fue una especie de respuesta diferida a un problema que necesitaba una respuesta inmediata. Bueno, por eso, como fue una marcha convocada de compromiso, también hoy lo que se notaba fue un vacío muy grande, no de personas, que había muchas, sino de planteamiento. ¿Qué dijo Schmidt hoy? Que va a convocar a que dentro de un mes se reúna el Consejo Directivo de la CGT, o un confederal, creo, de la CGT, para considerar allí si corresponde convocar a un paro general o algún tipo de medida de lucha. Es decir, convocaron para nada, convocaron una marcha sin ningún propósito que haga avanzar reclamos que son hoy. Hoy tenemos mucha pérdida de puestos de trabajo, hoy tenemos paritarias que están todas por debajo de la inflación real, hoy tenemos el anuncio ya reconocido de que va a haber una reforma previsional y una reforma laboral en la Argentina, en el sentido de flexibilizar los contratos de trabajo, y se toma como modelo, y sectores empresarios muy importantes piden que se aplique la reforma de Brasil, que es 100 años atrás, derecho laboral, es la destrucción del derecho colectivo de trabajo. Entonces una CGT debiera estar plantándose firme frente a un gobierno como este, y planteando medidas que permitan defender el salario y los puestos de trabajo. Hoy no se escuchó nada de eso en la Plaza de Mayo, por eso la izquierda marchó, como en Salta también lo hicimos, pero con una columna independiente. Partió del Congreso de la Carta de PepsiCo, se diferenciaba claramente del resto de la concurrencia reportada por los sindicatos, y fuimos a exigir a la Plaza de Mayo el paro general, una columna muy numerosa. El sindicato, sectores sindicatográficos, el sindicato recuperador neumático, de los sindicatos docentes recuperados, de los partidos de la izquierda, que tenemos un gran protagonismo en todo ese movimiento, del polo obrero, del sindicato de la construcción que se estaba fundando, que se llama CITRAIC, una gran columna obrera,
que fue a reclamar un verdadero plan de lucha y un paro general. Bueno, casi no tuvieron tiempo de hacerlo, porque este hombre arrancó el acto, creo que 3:20 y lo terminó a las 3:10. Es decir, ya eso solo es una falta de respeto, porque han seguramente transportado gente de distintos lugares del país, creo que hubo incluso delegaciones de Salta, que llegaron a Buenos Aires para escuchar un discurso sin propuestas, sin perspectivas de lucha, de parte de la dirección de la CGT, que duró 15 minutos. ¿No te parece una falta de respeto? Bien, le voy a comunicar con Daniel Salmoral. Daniel, lo está escuchando el diputado Claudio del Pla. Gracias, César, muy amable. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. Claudio, sí. ¿tiene sentido realizar este tipo de movilizaciones y demás en medio de lo que es un proceso electoral? No es una forma de decir si se apoya o no la medida de un gobierno, el proceso electivo, pasaron las PASO, vamos rumbo a la elección general. ¿Cómo se lo puede explicar a esto? Bueno, mira, hay dos cosas. Es claro que el gobierno sigue gobernando y sigue tomando medidas. Por ejemplo, si pasado mañana pudiéramos hacer el salto en la movilización para que no aumente la luz, que lleva exactamente el 130% de aumento en los últimos 12 meses. Esto por medidas que ya ha tomado no el gobierno nacional, sino el gobierno de Urtubey. Correspondería hacerla, y por supuesto, porque la luz aumenta ahora, no vamos a paralizar los reclamos populares, porque estamos de elecciones. Imagínate que hasta que los nuevos legisladores asuman, va a ser fines de año, y además los legisladores no son los que toman las medidas ejecutivas, que las toman los poderes ejecutivos. Entonces no se puede cancelar el derecho de la población a manifestarse, el derecho del trabajador, que si le cierran la fábrica, pelea para que la reabran, o el derecho de defender un salario como corresponde en la paritaria. Si no tuviéramos sindicatos realmente vendidos como lo que tenemos en Salta, estarían discutiendo qué plan de lucha toman frente al anuncio de Urtubey de entregar el 2% de aumento ahora y el 2% de aumento para noviembre, que significa una caída del salario de los maestros, una caída del salario de los trabajadores. No se puede cancelar la lucha de la clase trabajadora porque hay un calendario electoral con un gobierno que sigue gobernando, sigue tomando medidas, con empresas que siguen tomando medidas que no permiten defender el salario, etcétera. Y entonces, nosotros nos parece que al contrario, lo que debería tomarse son medidas serias, no este montaje sin porvenir que hizo hoy la CGT. Nosotros somos muy críticos, por eso marchamos, porque creemos que hace falta una lucha, pero una lucha en serio y no una declaración, después de sacrificar a muchas personas que se congregaron en la Plaza de Mayo, una declaración de que no van a hacer nada por todo un periodo. Eso es lo que hoy declaró Smith. Así es, sí, te escuché cuando le comentabas al comienzo. Ahora, claro, en el medio de toda esta movilización también está, Claudio, la puja interna que históricamente mantienen los sectores sindicales. No, indudablemente esta es una CGT que está en estado de descomposición. Incluso creo que hay una serie de sindicatos que ni siquiera han concurrido a la marcha de hoy. Tienen un triunvirato y creo que 2 de los 3 triunviros estaban en contra de marchar, estaban en un segundo plano. Sí. No, la crisis de esta CGT es completa porque no representa en absolutamente nada lo que el trabajador necesita para enfrentar una etapa de ajuste donde se están atropellando derechos esenciales. Bueno, la crisis tiene que ver con eso, porque los capos sindicales se dividen a ver con qué fracción de la clase capitalista se anotan, pero lo que no figura en la cabeza de ninguno de ellos es ubicarse del lado de los trabajadores que se supone que tienen que representar. Es como una puja para ver a quién lo convoca primero Macri, para ver cómo hacen para terminar negociando. Estos son los que en diciembre brindaron con Macri. Sí, claro. ¿Te acordás de esa foto enorme que se saca Macri en el medio? Entonces necesitamos en el movimiento obrero, y esa es la lucha de la izquierda, y estamos avanzando en muchos sindicatos, una nueva dirección que sea independiente, que sea democrática, que funcione con asambleas, terminar con este sindicalismo de patrones y empresarios, porque esos son en definitiva estos gordos, ¿no? Lo mismo tenemos varios casos así en Salta. ¿Y cómo está? ¿Y qué pasó en Salta? Contanos un poco con respecto a la jornada de hoy, porque comentabas vos al comienzo de la charla, le decías a César
que ustedes marcharon por su lado, por su cuenta. No, nosotros hoy participamos de una marcha que acá estuvo protagonizada sobre todo por ATE, por la CTA y por los movimientos sociales. Tomamos la palabra y explicamos nuestro punto de vista sobre la necesidad de un verdadero plan de lucha. Advertimos sobre una agenda muy negativa que vamos a tener que enfrentar los trabajadores en todas las áreas, reforma laboral, como te explicaba, reforma previsional. Y bueno, nosotros estamos tratando de que crezca un nuevo tipo de sindicalismo desde agrupaciones que impulsamos en la docencia, en la salud, entre los trabajadores azucareros, una dirección sindical que esté a la altura de poder enfrentar una etapa muy difícil, ¿no? Claudio, dentro de todo esto, ¿no? De esta puja, digamos, de los sectores sindicales y todo lo demás, ¿esto les sirve, por ejemplo, a un partido o a un frente como el de ustedes para lo que son las elecciones de octubre, mirando un poquito lo que pasó hace 2 domingos en las PASO? Mirá, nosotros intervenimos en la lucha de los trabajadores con independencia de la lectura política que se vaya a hacer de eso, porque es una cuestión de principio. Somos un partido obrero. No vamos a una marcha pensando si va a sumar votos o nos va a hacer perder votos. Sí. Eso es lo primero que quiero decir, porque no somos un grupo oportunista que está viendo a ver cómo queda bien con un sector o con otro de la población. De esos grupos hay muchos y así estamos en este país. Gente no, que... perdón, Claudio, te pregunto esto porque yo recuerdo que acá en 7 PM, días antes cuando fue el tema de la salida o no debido de la Cámara de Diputados, hablamos acá en el programa con Pablo, con el diputado Pablo López, y bueno, y Pablo López acá explicó el porqué de la postura no personal, sino política del Partido Obrero, de decir nosotros no vamos a acompañar el desafuero de la votación. Y fíjate que en ese momento, acá en este pequeño, humilde espacio periodístico, político, pero fueron innumerables la cantidad de mensajes que recibimos diciéndole a Pablo López que por qué el Partido Obrero, que por qué él tomaba esa postura y que las consecuencias le iba a pagar en la elección que viene. Por eso te pregunto si es que hacen alguna valorización, evaluación sobre eso, ¿no? Mira, 2 cosas. Primero, no, probablemente sí influyó negativamente en las elecciones. Sí. Es posible que sí. Pero, ¿qué pensamos de cómo hemos actuado, si hemos actuado correctamente o no? Bueno, pensamos que actuamos correctamente. Correctamente. En una decisión que muestra a un partido con principios, que incluso en medio de un proceso electoral, es capaz de tomar una medida, tomar una posición que sabíamos perfectamente que iba a ser difícil de que el conjunto de la población nos entienda y que probablemente iba a pasar un tiempo para que nos entienda. Nosotros, ¿qué dijimos? Te resumo en aquel momento. Que había 2 bandos igualmente corruptos, de un lado el de Macri y el gobierno y del otro lado el kirchnerismo, que se había montado una maniobra en el Congreso de la Nación en torno no del desafuero, sino de excluirlo de la Cámara a través de una comisión disciplinaria, con métodos ilegales, porque sacarlo de la Cámara en las condiciones que se proponía, un juez lo restituía al día siguiente, porque no hay ninguna posibilidad de justificar sacar a alguien de la Cámara por un hecho que no es posterior a la asunción de alguien. Si lo querían objetar por los hechos de las causas penales, tenían que haberlo objetado antes que asuma. Y todos los que ahí lo querían echar lo aceptaron. Y después le dieron el cargo de presidente de la Comisión de Energía incluso. Entonces había una maniobra ilegal, una maniobra que no lo mandaba preso a debido, una maniobra que tenía una función política y electoral, como se ha podido ver ahora, y que en parte le salió bien, porque fíjate la votación que obtiene Carrió, ¿no es cierto? Para colocar la idea falsa de que del lado del gobierno están los buenos y del lado del kirchnerismo están los malos. De un lado están los impolutos, del otro lado están los corruptos. Si vos lees, por ejemplo, ayer un artículo del diario La Nación, te invito a que lo leas, y lo comentes si querés con tu audiencia, escribe Arconada Mum, que es un periodista del diario de derecha, un diario del Partido Obrero, que es el que sigue justamente uno de los temas clave de la corrupción, que es el caso Odebrecht, la empresa brasilera que distribuía coimas en toda Latinoamérica y especialmente en la Argentina. A este debido lo acusan de haber recibido plata, entre otras cosas, de Odebrecht. Ayer en el artículo de Arconada Mum dice
que las cuentas que se utilizaron para pagarle al grupo de Debido son las mismas cuentas que se utilizaron para pagarle a Calcaterra, ¿sí? El primo del presidente. El primo del presidente, y, todos dicen el testaferro en estas empresas, y a Arribas. ¿Te suena? Es el actual, creo que no lo sacaron, jefe de la inteligencia de este país. Las mismas cuentas, es decir, que los mismos pagadores de coima le pagaban a Debido y le pagaban a los de Macri. Entonces Pablo López tenía razón. Sí. No podíamos colocarnos del lado de unos corruptos contra otros corruptos porque íbamos a confundir a la población. Y eso es lo que hicimos. Y la población lo va a ir entendiendo porque se van a ir produciendo hechos que van a demostrar que esta es la verdad. Y ahora, entonces, pero si mientras tanto, votos, lo recuperaremos. Exacto, sí. Eso te iba a decir, pero mientras tanto, Claudio, van a ir perdiendo elecciones porque para mucha gente no le quedó en claro. Pablo lo explicó en su momento acá, respondió consulta de los oyentes, vos lo explicás ahora de una manera muy clarita también, pero hay un montón de gente que no lo tienen claro. Por eso te digo, seguiremos explicando. Si vale la pena pagar el costo desde el punto de vista de las elecciones con este tema. Sí, si no ¿por qué? ¿Por qué vale la pena que la población sepa que somos un partido que tiene principios contra viento y marea? Que somos capaces de mantener una autonomía. Porque si no, no vamos a poder ser candidatos a tomar el poder en este país. No somos, ¿entendés? Sí, un grupo de porristas de Macri ni de porristas de Cristina. Ya bueno. Somos un partido obrero que defiende principios. Y mirá vos que una de las cuestiones clave que estaba en discusión en este tema, es el tema de la tendencia del macrismo de gobernar por mecanismos extraconstitucionales. Lo que querían hacer con Debido era un mecanismo extraconstitucional. Es lo mismo que quisieron hacer en 2014 conmigo, no sé si te acordás. Sí. Cuando dijeron a Del Pla hay que echarlo de la Cámara porque organizó una conspiración para con los maestros encerrar a los diputados en la legislatura. Así es. Bueno, yo no voy si no defendí y dije que era antidemocrático que me aplicaran la sanción por aquello, ¿no es cierto? No voy a defender el mismo mecanismo para que le apliquen a otro por más que sea un enemigo mío. Yo tengo una sola posición, no tres posiciones. De acuerdo al gusto del que me escucha. ¿Entendés? Correcto. Entonces, y en el año 2002, con la misma posición política, en el debate sobre la expulsión de Capellán, ¿te acordás? Sí. Yo fui concejal. Claro, era concejal en ese momento. ¿Quién fue el único que no avaló la expulsión de Capellán? Claudio Del Pla. Yo. Claudio Del Pla. Entonces vos ves que no venimos a improvisar una posición. Y Capellán no era mi amigo. Mira, a una persona se la juzga por si realmente tiene una posición democrática, porque defiende el derecho democrático no para sus amigos, sino para toda la sociedad, incluidos sus enemigos. Eso es lo que caracteriza a un demócrata. No es que yo defiendo la libertad para mí, pero permito que se la liquiden a otro. Ahora Macri, subido al caballo de las elecciones, y volviendo en un nuevo acto de atropello a las instituciones, hizo esta trapisonda en el Consejo de la Magistratura la semana pasada. Bueno, escuché con mucha preocupación, y te lo confieso a vos, Claudio, y a la audiencia, a muchos periodistas de estos llamados medios nacionales, que en realidad son medios de Capital Federal que llegan a distintos lugares del país, calificarlo a Macri como que había aprobado, digamos, o había ingresado al exclusivo mundo de los políticos inteligentes o pícaros, porque había llevado adelante, esta jugada en el Consejo de la Magistratura para sacárselo de encima a Freiler, cuando sabemos que está Freiler debería estar preso, convengamos que esto es así, pero digamos, no era el método ni la manera como para que lo hagan, porque esto fue una especie de avivada, la famosa avivada argentina, ¿no? Pero aparte es completamente improcedente. Si vos vas a remover a un juez, no podés apoyarte en que el mismo presidente de la Corte te convalide una maniobra de no tomarle juramento a un nuevo integrante del Consejo para ganar una votación. O sea, demoraron la jura, entretuvieron, hicieron fulbito, como se dice en la calle, ahí en la Corte, y aprovecharon acá en el Consejo de la Magistratura. Bueno, voten ahora porque si no en 5 minutos pierden la oportunidad. Una cosa increíble, realmente. Pero es un atropello. A ver, a la persona que está escuchando este programa, quiero decirle que hoy lo hacen para ganar esta votación ahí, mañana lo van a hacer para declarar ilegal una huelga
o atacar un derecho de los ciudadanos en general. Bueno, Porque y debutaron así cuando mandaron un decreto para designar a los miembros de la Corte. pero bueno, pero se supone que este gobierno, venía a cambiar eso y a traer nuevas reglas. Bueno, por eso nuestra responsabilidad es desenmascararlo cuando vemos que hace grandes maniobras que no son verdaderamente ni republicanas, ni democráticas, ni anticorrupción. Nosotros no podemos ser del montón que se suma a bancar una mentira, porque eso a la larga nos lo cobraría la población mucho más que lo que nos pudo haber cobrado en la confusión en esta elección. Ahora, fíjate, Claudio, cómo ustedes de alguna manera terminan coincidiendo con algo que decía Irigoyen, cuando hablaba y decía que se pierdan 1000 gobiernos, pero que nosotros mantengamos nuestros principios, ¿no? De alguna manera ustedes dicen eso, ¿no? No importa perder elecciones, seamos coherentes y mantengamos lo que pensamos. Pero además, escúchame, mira, en la provincia de Salta, a ver, veamos, ¿quién le va a decir al Partido Obrero que no está contra la corrupción? Mira, esta mañana, por tomar un hecho del día de hoy, fuimos a presentar un amparo a la ciudad judicial porque Sáenz está llenando, está haciendo la disposición de basura sin ninguna previsión, está haciendo un daño ambiental brutal, brutal. Y ya tenemos una causa penal hace 1 año y medio. ¿Quién denunció a Urtubey y su pacto con Olmedo por fraude a la administración pública porque le perdonó 300 millones de pesos de cano? Claudio del Pla. ¿Quién denunció 5 de las 12 causas a Romero por la malversación de tierra pública? Claudio del Pla. Es decir, al Partido Obrero no lo van a venir a correr con que nosotros no combatimos la corrupción. ¿Quién hizo la comisión investigadora en el Parlamento sobre Salta Forestal? Claudio del Pla y el Partido Obrero. Tenemos una vida, una historia. La gente va a sacar sus conclusiones y va a superarse de alguna confusión esto. Si cuesta tiempo, que pase tiempo, pero no nos vamos a bajar del lugar en donde estamos. Eso es importante aclararlo, por eso te decía, ¿no? Porque, claro, hay quienes dicen, che, pero estos del Partido Obrero son muy giles. Dice, ¿cómo van a salir a defender debido a 2 días de la elección? Y mira cómo vamos a defender a Dios. Nosotros somos los únicos que lo queremos meter preso en serio, desde Mariano Ferreira. Desde ahí que pedíamos que los responsables del ferrocarril vayan en cana y estaba debido a la cabeza. Y después lo dijimos con lo de 11. ¿Me entendés? Así que tenemos una larga historia. Y si va en cana alguna vez, va a ir en cana con los métodos que nosotros proponemos y no con esta maniobra de 5ª categoría. Ahora, decime, Claudio, ¿esa fue una de las razones por las cuales tuvieron esta performance electoral o hay otras? ¿Cuál es el análisis que han hecho hasta ahora? No, mira, la elección tenía muchos ingredientes. Esa fue una razón que creo que sí, una parte de la población no terminamos de explicarle exactamente por qué actuamos de esa manera, y bueno, yo creo que despacito van a ir entendiendo, porque nuestro punto de vista lo confirman nuevos hechos, como el que te estoy contando de la semana pasada, y el artículo de ayer que demuestra que hay corruptos en los 2 bandos. Todo esto va a ir haciendo que se entienda mejor nuestra posición, que costó mucho hacerla entender, eso es cierto. Después, ¿qué otra cosa ocurrió? Evidentemente se armó un dispositivo electoral con recursos muy extraordinarios. Vos pensás que, por ejemplo, en el caso de la votación de la capital, el gobierno colocó a 2 extra PJ y extra oficialismo, como Viela y Valenzuela. Uno de ellos se presentaba incluso como si fuera un opositor. Vos sabés que la gente de los barrios decía que el día de la elección de la noche lo veía a Valenzuela con Urtubey y decía, pero me estafó, yo pensé que era uno que iba a sacar la telaraña del Senado, que era opositor, que no iba a dejar títere con cabeza, y resulta que era el candidato de Urtubey. Vos sabés que una parte de la gente lo votó por su trayectoria de periodista popular, que recoge las denuncias de las barriadas, bien, es un mérito de él, pero no lo asociaba con la política oficial. Y desde el punto de vista del contenido, lo que ellos están queriendo hacer, lejos de ir a sacar a tierra del Senado, es desplazar a la única opositora. Claro, bueno, pero la gente tendría que haber estado advertida que él era un candidato del oficialismo. Bueno, pero lo que ocurre es que la elección fue muy confusa, la campaña muy corta, y los mensajes muy demagógicos, muy truchos. El hombre hacía campaña solo. Sí. Por ejemplo, mira, vos comparás la elección de Roberto Di Bayur, conocido ministro de Educación por 7 u 8 años, del gobernador Urtubey. Era un hombre que tenía que dar cuenta, era evidente que era un hombre del oficialismo. ¿Cómo le fue? Muy mal. Muy mal. Se discutía que él fuera candidato a senador, imaginaste, ¿cómo le hubiera ido? Se hubiera pasado la campaña electoral explicando
sobre las políticas de Urtubey. Es decir, hubiera sido realmente un candidato del oficialismo. Entonces, presentaron a alguien que se presentaba muy de afuera, y de alguna manera eso creo que favoreció y probablemente se llevó una parte de los votos nuestros, en el sentido de que nosotros somos, en la tradición política de Salta, los que aparecemos como más críticos desde fuera del gobierno y incluso de las instituciones constituidas. Pero todo esto para hacer lo contrario a lo que dicen, es decir, sacar a la senadora Serrano, que es la única senadora que pateó el tablero en el Senado, que logró que no se designaran jueces con antecedentes misóginos, que colocó la agenda de la mujer en un cuerpo que jamás había discutido los problemas de la mujer. Bueno, realmente el papel de ella ha sido muy importante, y lo que ellos quieren con estos candidatos que se los presenta de esta manera como si fuesen opositores es retomar el monopolio total del Senado. Es decir, hoy hay 22 senadores oficialistas, quieren que haya 23, porque las dos radicales jamás votan en contra de nada. Por eso los cuento así. Entonces, no, es un operativo político que por ahora ha tenido éxito. Nosotros esperamos en 2 meses desarmar ese operativo político y hacer una gran campaña. Ahora va a ser una declaración del Partido Obrero, llamando a defender las bancadas como una conquista de todo el pueblo, todas las bancadas, aunque aún aquellas que aparecemos más distantes de poder defenderlas. El Congreso Nacional, el Senado, ya tenemos muchísimas muestras de adhesión de sectores que han tenido una experiencia directa con estas bancadas, por ejemplo, los ex trabajadores de Ramos, de los hospitales. Saben que con la bancada del Partido Obrero la peleamos y ellos terminaron siendo empleados públicos y se sacaron de encima a un explotador y negrero. 2.800 ordenanzas, la gente con la que estamos ahora con los concejales haciendo toda la causa ambiental en la zona sudeste de la capital por el tema de la agrotécnica Foguina, que es una lucha de años, y los vecinos que le están pudriendo la salud a esta empresa ahí. Bueno, nos vamos a apoyar en todos ellos para hacer una gran movilización y nos proponemos el propósito de defender todos los lugares que hemos conquistado. Ya te digo, no por un problema de defender el lugar personal de alguien. Las bancadas del Partido Obrero son de los trabajadores. Si las que perdamos las van a perder los trabajadores. Las que ganemos las van a defender también los trabajadores para todos ellos. Claudio, la última. ¿Son optimistas respecto, porque vos lo mencionabas recién, el plazo es muy exiguo, es muy cortito, son apenas 2 meses para la elección del 22 de agosto? ¿Tienen confianza que se pueda revertir esto, se pueda advertir a la gente de qué es lo que está en juego para la elección de octubre? Mira, me da la impresión, nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, con los recursos que tenemos, y me da la impresión de que se va a ir clarificando el programa. De hecho, las opciones van a ser mucho menos. Sabés que va a haber solo 6 senadores, había 17, va a haber 16 diputados, había 35. Por ejemplo, yo saqué, soy el quinto más votado de los 35 diputados. Y Cristina Fofani es la quinta más votada entre 58 concejales. Ahora va a haber una elección muy simplificada. Esperamos que la población, si atiende a estos argumentos, y si algunos que están enmascarados logramos desenmascararlo un poquito sobre qué representan realmente, ¿no es cierto? Podremos recuperar una votación importante. Escuché este mensaje, interesante, ¿no? Porque mirá el enfoque que hay desde algunos sectores. Sí. Dice, Daniel, decile al diputado del PLA que no van a tener campaña austera, que no se preocupe por los fondos, porque la plata se lo va a dar a Urtubey para hacerle la pata ancha al kirchnerismo. ¿A quién? Al kirchnerismo en Salta. No, Mirá la lectura que hace, ¿no? Alguien que está escuchando. Los enemigos jurados de este gobierno y del romerismo. No hay ningún punto de contacto posible. Con los kirchneristas tenemos una divergencia porque no constituyen una oposición. El otro día estuvo en un programa conmigo, el jueves pasado, Leavi, poder ver las cintas y todo, y ya descartó que Cristina Kirchner vaya a ser su candidata presidencial. Es decir, que se presentaron como opositores, dijeron que iba a ser Cristina su candidata. No son opositores verdaderos porque han estado hace un par de meses en el gobierno. Acá en la Cámara de Diputados, decirle a tu cronista cuándo votan en contra lo del Partido de la Victoria de algún tema del gobierno. Nunca. Avalaron hasta la reducción de los plazos de la ley para proteger contra los desalojos de los campesinos, todo. No se han ido del gobierno. Se tomaron una licencia hasta octubre, ya vuelven.
Entonces a los kirchneristas lo que vamos a hacer es, por supuesto, o a los hombres de EAVI, vamos a desenmascararlo, vamos a decir que no son una verdadera oposición y vamos a defender la virtud de votar por las bancadas del Partido Obrero, que son la única oposición consecuente. Claudio, te libero porque estás en sesión, pero veamos Sí, para seguir charlando el tema acá en el Cuando estudio, cuando sea. Te mando un abrazo, gracias como siempre. Chao, chao. Hasta luego. Chao.